El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con las noticias, con lo más reciente de la guerra en Ucrania. Los presidentes de Lituania, Polonia, Letonia y Estonia visitaron a su homólogo ucraniano en Kiev. Los mandatarios expresaron su apoyo a Ucrania horas después de que el líder ruso Vladimir Putin dijera que seguirá adelante con su invasión. Philip Crowder nos reporta desde la ciudad ucraniana de Leópolis. Los presidentes de 4 países geográficamente cercanos a Rusia visitaron Ucrania este miércoles. Una muestra de apoyo luego de que el presidente ruso Vladimir Putin prometiera continuar su sangrienta ofensiva hasta lo que él llamó su completa finalización. Los presidentes de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, todos los países de la OTAN, viajaron en tren a Kiev para reunirse con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Los líderes europeos quisieron enviar un fuerte mensaje de apoyo político y asistencia militar, dijo el presidente lituano Gitanas Nausėda. Los 4 países temen la posibilidad de enfrentar un ataque ruso si Ucrania cae. Una ciudad que podría caer en los próximos días es el puerto sitiado de Mariupol, una de las batallas más cruciales de esta guerra. Mariupol se encuentra en el Donbass, en el este de Ucrania. Rusia dijo que ahí más de 1000 soldados ucranianos se habían rendido, pero esa afirmación no pudo verificarse. Un asesor presidencial ucraniano tuiteó que los defensores de la ciudad estaban escasos de suministros, pero que estaban luchando bajo las bombas por cada metro de la ciudad. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis. Y el presidente Joe Biden escaló su retórica respecto a Rusia. Por primera vez, el mandatario calificó como genocidio el ataque del que es objeto el pueblo ucraniano. Entre tanto, el presidente Vladimir Putin no da su brazo a torcer y está reforzando sus fuerzas para un nuevo asalto a la región oriental de Donbass. Vamos a la Casa Blanca con Jacopo Luzzi, quien nos tiene todas las reacciones que han generado las palabras del presidente Biden. Jacopo. Yasmín, los líderes mundiales están respondiendo a la declaración del presidente Biden de que Rusia lleva a cabo un genocidio en Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron, por ejemplo, se negó a definirlo un genocidio y advirtió contra una escalada de la retórica. Sin embargo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que fueron palabras verdaderas de un líder verdadero. Al mismo tiempo, este jueves acaba de hablar la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, que dijo que las evidencias demuestran cada día más que un genocidio es lo que está ocurriendo y más evidencias, dijo, saldrán en las próximas semanas. Rusia se prepara a atacar el Donbass en los próximos días, rearmando y organizando sus fuerzas en Bielorrusia. Esto cuando el Pentágono asegura que China no brinda apoyo tangible a Moscú. Frente a este escenario, Washington anunciará pronto $750 millones adicionales en asistencia militar a Ucrania que incluirán artillería de obuses. El esfuerzo estadounidense es claro en una guerra que Joe Biden definió duramente como genocidio. Lo llamé genocidio porque está cada vez más claro que Putin está tratando de eliminar el concepto de que los ucranianos tengan derecho a existir. Rusia dijo que las palabras de Biden fueron un intento inaceptable de distorsionar la situación. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania crea preocupaciones de seguridad entre sus vecinos y por esa razón Finlandia y Suecia sopesan seriamente solicitar la membresía en la OTAN. Se espera que se unan pronto. Necesitamos evaluar cómo nuestra posible membresía en la OTAN respondería a nuestras necesidades de seguridad. También debemos ser muy francos sobre las consecuencias y los riesgos que son tanto a corto como a largo plazo. Estos riesgos existen tanto si aplicamos como si no aplicamos. A medida que la perspectiva de la expansión de la OTAN se intensificó el miércoles, expertos internacionales como los de la OCDE describieron patrones claros de violaciones de derechos humanos y de crímenes de guerra por parte de las fuerzas de Moscú. Pero sobre el posible uso de armas químicas en Mariupol por mano rusa, aún no hay confirmaciones ni pruebas evidentes. Y las investigaciones de Estados Unidos y Reino Unido siguen adelante.
Siempre en la asediada Mariupol, funcionarios ucranianos dijeron que no se abrieron corredores de evacuación este miércoles, Yasmín, ya que las tropas rusas supuestamente crearon una situación peligrosa a lo largo de las rutas. Así es, Jacopo, y las denuncias de violencia sexual como arma por parte de las fuerzas rusas en Ucrania serán investigadas por una misión de expertos en derechos humanos. Entre tanto, el Consejo de Seguridad aprobó hoy otra medida en apoyo a las sobrevivientes. Ángela González, ¿de qué se trata este código y qué se busca con él? Yasmín, este es el Código Murad, que es un código de conducta global y es en honor a Nadia Murad, quien es una sobreviviente de violencia sexual y ganadora del Premio Nobel de la Paz. Con esto se busca recopilar las investigaciones justamente de este tema sobre violencia sexual y darle justicia a través de la prevención. Pues justamente es lo que pretenden es que no se queden impunes este tipo de crímenes y que pueda en el futuro prevenirse estos ataques de índole sexual en las zonas de conflicto. Las denuncias del presidente Zelensky de violaciones masivas a mujeres ucranianas frente de sus hijos por parte de las tropas rusas hicieron eco para que el Consejo de Seguridad adoptase el Código Murad, en honor a la activista y sobreviviente de violencia sexual Nadia Murad, con la rendición de cuentas como forma de prevención de violencia sexual en conflictos armados. Mi corazón está con la gente de Ucrania y especialmente con las niñas que enfrentan esta brutalidad. Todos saben que nada bueno sale de la guerra e incluso si termina el conflicto, el trauma permanece con la gente común. 10 resoluciones sin resultados en el Consejo de Seguridad han dejado una tarea pendiente que da paso a un nuevo intento. El Reino Unido lidera también el establecimiento de una comisión de expertos junto con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar casos de violencia sexual, con la posibilidad de llevarlos a la Corte Penal Internacional. A pesar de que la perpetración de la violencia sexual en un conflicto armado ha sido un crimen de guerra durante más de un siglo, aún sucede en el 2022. Pero el desalentador mensaje del secretario general, que no ve posible un alto al fuego inminente en Ucrania, posa un reto aún mayor para documentar cualquier caso de violencia sexual. En este momento no parece posible un alto al fuego global en Ucrania. Ese fue nuestro llamamiento por razones humanitarias, pero no parece posible. Y equipos especializados han sido despachados a las áreas de conflicto con el fin de proteger a mujeres y niños sobre todos este tipo de ataques que puedan tratarse como violaciones, también separación familiar, violencia sexual y todo lo relacionado, pero ante todo se pretende establecer una protección y derechos para los sobrevivientes. Yasmín. Ángela, gracias. Y seguimos en Nueva York, donde la policía logró arrestar al sospechoso del tiroteo en el andén del tren subterráneo. Celia Mendoza, ¿qué han dicho las autoridades? Yasmín, en las últimas horas las autoridades han asegurado que ya han detenido a este hombre. De hecho, La Voz de América fue testigo de cuando fue transferido a la custodia de las autoridades federales, quienes llevarán a cabo su caso. Nosotros tuvimos confirmación acerca de los cargos que ya han sido presentados por el Distrito Este de Brooklyn, que tienen que ver con el ataque en un sistema de transporte masivo o actos violentos, lo que cabe sobre el estatuto de actos terroristas. Esto definitivamente hace que se mantenga en custodia y se espera que próximamente pueda enfrentar a un juez y empiece su caso. Mientras tanto, la jefa de la policía de Nueva York habló ante los medios de comunicación después de que se diera a conocer de que este sospechoso había sido detenido. Y esto fue lo que dijo. Frank Robert James fue detenido en la calle y arrestado por miembros del Departamento de Policía de Nueva York. Los agentes, en respuesta a una pista de la ciudadanía, detuvieron al señor James a la 1:42 de la tarde en Manhattan. Fue detenido sin incidentes y ha sido transportado a una instalación de la policía de Nueva York. Será acusado de cometer el atroz crimen de ayer en Brooklyn. Celia, tú también hablaste directamente con uno de los hombres que logró identificar al sospechoso. Cuéntanos quién es él y qué fue lo que te dijo. Así es, Yasmín, saliendo de esta misma estación de la policía, la 9ª, en el East Village, salieron 3 hombres, entre ellos el señor Francisco Puebla,
quien es mexicano y vive en esta zona desde hace más de 20 años, aseguró que él vio al sospechoso sentado en un McDonald's, que habló con los dos compañeros con los que iba y trataron de ver si era la persona y de inmediato notificaron a los jefes de la policía que se encontraban en la zona haciendo patrullaje y ellos eventualmente pudieron detenerlo. Él habló con La Voz de América y esto fue lo que nos reveló después de salir de esta estación de la policía. Que sí era él, y en ese momento precisamente iba pasando una patrulla de un policía, y entonces yo corrí a la patrulla y yo se lo dije, espero no cometer un error, pero yo creo que es esa persona que disparó en el tren ayer en la mañana, y fue así. La policía ha confirmado que Frank James obtuvo la pistola de 9 milímetros que utilizó al parecer para abrir fuego dentro del vagón del tren N de manera legal en Ohio en el 2018 en una casa de empeño. Mientras tanto, el tren ha regresado a la función normal y los residentes han asegurado que se encuentran mucho más tranquilos después de que se diera a conocer la información de esta detención. Hay que recordar que se ofrecieron $50,000 por algún tipo de información que llevara a la captura de este hombre. Yasmín. Celia, muchas gracias por este completo reporte. Y a Washington llegó hoy un bus cargado de migrantes indocumentados que habían cruzado la frontera desde México a Texas. El gobernador de ese estado había anunciado que tomaría medidas para contrarrestar la llegada de migrantes. Diva Lizeth Cash, ¿qué se conoce sobre esta situación? Yasmín, sobre la mañana de este miércoles, un grupo de inmigrantes indocumentados procedentes de Colombia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero recogidos en Del Río, Texas, fueron traídos por vía terrestre hasta aquí, a Washington, D.C., precisamente en las inmediaciones del Capitolio Nacional, después de un viaje de más de 30 horas. Lo anterior como respuesta del gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre la derogación del título 42 en los próximos días. Escuchemos la reacción de la Casa Blanca en el día de hoy. Todos estos inmigrantes han sido procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por lo que es bueno que el estado de Texas los esté ayudando a llegar a su destino final mientras esperan el resultado de su proceso de inmigración. Lo que sabemos es que funcionarios de la organización Proinmigrante Caridades Católicas han recibido este grupo de inmigrantes, pero la mayoría no tienen ningún contacto aquí en la ciudad de Washington, por lo que fueron entregados tiquetes para que puedan devolverse a las ciudades de origen que tenían pensado llegar cuando cruzaron la frontera. Al respecto, el gobernador de Texas hoy se refirió en un comunicado de prensa sobre la situación. Miremos lo que dijo. Al transportar a los migrantes a Washington, D.C., la administración Biden podrá satisfacer de manera más inmediata las necesidades de las personas a las que permite cruzar nuestra frontera. Texas no debería tener que soportar la carga del fracaso de la administración Biden para asegurar nuestra frontera. Yasmín, la última información que tenemos es que en las próximas horas, de acuerdo al Departamento de Comunicaciones del gobernador de Texas, va a llegar por lo menos un nuevo bus con inmigrantes indocumentados a la capital de Estados Unidos. Vuelvo contigo al estudio, Yasmín. Gracias, Diva Lizeth. Y usted quédese porque al volver, la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos extiende el mandato de uso de mascarillas para viajeros. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades extendieron el uso obligatorio de mascarillas para viajeros dentro del territorio estadounidense. José Pernalete nos reporta. Nuevamente, el incremento de casos de COVID-19 enciende las alertas en Estados Unidos. Este miércoles, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades extendieron el carácter obligatorio de las mascarillas en viajeros que se movilizan dentro del territorio nacional. La medida se mantiene en vigor hasta el 3 de mayo ante el aumento de nuevas infecciones por una subvariante de Omicron. En la Organización Mundial de la Salud instan a mantener las condiciones de mitigación. Esta semana se reunió el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional COVID-19 y acordó por unanimidad que la pandemia sigue siendo una emergencia de salud pública. Estoy de acuerdo en que lejos de ser el momento de bajar la guardia, este es el momento de trabajar aún más duro para salvar vidas. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos ha registrado más de 80 millones de infectados por coronavirus a lo largo de la pandemia. Los expertos en salud pública indican que el linaje BA2 es más contagioso. En promedio, en el país ocurren diariamente más de 34,000 contagios. La misma base de datos contabiliza más de 985,000 muertes por SARS-CoV-2. El virus continúa evolucionando, simplemente no podemos permitirnos perder de vista este virus. Es muy importante. A medida que el virus pasa a la clandestinidad, debemos rastrearlo porque no sabemos qué regresa. José Pernalete, Voz de América. Los países centroamericanos han decidido flexibilizar las medidas sanitarias contra el coronavirus con el objetivo de dinamizar el turismo en su región. Donaldo Hernández. Las playas de Centroamérica volvieron a llenarse de turistas extranjeros en 2022, luego de 2 años de ausencia por la pandemia del coronavirus. El alemán Simon Douche dice que junto a su familia viajará por varios países de la región en busca de recreación. Bueno, vamos a pasar como 5 semanas aquí para aprender un poco más el español, visitar muchos lugares muy interesantes. Creo que vamos a bucear en el Mar Caribe. En los primeros meses del año, la mayoría de los países centroamericanos relajaron medidas sanitarias como la exigencia de pruebas negativas COVID-19 y los seguros médicos. Necesitamos traer la mascarilla, la tapabocas, pero si puedes ir al restaurante, puedes ir al bar, a la playa. Los países del Istmo están optimistas para el año 2022, a pesar de que solo han recuperado un poco más del 50% del ingreso de turistas que tenían antes de la pandemia, según un reciente estudio de la Organización Mundial del Turismo. Luego de 2 años de pandemia, 2022 repunta, o todas las previsiones económicas indican que va a ser un año de recuperación. Uno de los esfuerzos del Consejo Centroamericano de Turismo es ofrecer a turistas de Estados Unidos y Europa paquetes multidestinos, los cuales podrían dinamizar la economía de la región. Donaldo Hernández, Voz de América. Más adelante, sin el pago de la renta y sin poder acceder a sus propiedades, la difícil situación de los dueños de inmuebles en Venezuela.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En Venezuela, líderes vecinales y propietarios de viviendas dicen sentirse indefensos cuando sus inquilinos no pagan la renta. Álvaro Algarra nos explica por qué. Un edificio de 7 pisos en el centro de Caracas, adquirido con esfuerzo y dificultad por Lili Perifloris y su esposo, fue por décadas el sustento de la familia. En 2009, el entonces presidente Hugo Chávez se pronunció a favor de expropiaciones de varios edificios en el centro de la ciudad y muchos inquilinos lo interpretaron como que no había que pagar más por la vivienda que ocupaban. Perifloris relata que fueron perdiendo el inmueble de manera gradual. Desde el 2009 no hemos recibido ni un medio por concepto de alquileres de nuestro inmueble. Posteriormente ha sido invadido, perdimos el control de la propiedad. Orencio Martínez Lozada, inmigrante español de 81 años, lamenta que hace 1 año y medio el edificio donde había tenido su empresa durante 39 años ha sido invadido por grupos afectos al gobierno de Nicolás Maduro, conocidos como colectivos. Tengo 2 oportunidades, o ir a la huelga de hambre o morirme de hambre. No sé cuál será de las 2 alternativas la preferible. Aunque la propiedad privada está protegida en Venezuela por la Constitución, se contabilizan más de 100 intentos de tomas ilegales entre 2021 y lo que va de 2022, según el más reciente conteo realizado por la organización no gubernamental Frente en Defensa del Norte de Caracas. No existen cifras oficiales. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas. En Ecuador, la reciente liberación del ex vicepresidente Jorge Glass abrió nuevamente el debate sobre el sistema judicial ecuatoriano. Néstor Aguilera nos cuenta que Glass, quien gobernó junto a Rafael Correa, fue excarcelado tras cumplir solamente la mitad de su pena. Yo me sonrío un poco y digo, pacto con el correísmo. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, descartó así la posibilidad de un acuerdo político con el movimiento UNES del expresidente Rafael Correa para liberar al ex vicepresidente Jorge Glass, sobre quien pesan 2 sentencias ejecutoriadas por actos de corrupción. Virgilio Hernández, miembro de la misma agrupación política de Glass, aseveró que la salida se dio luego de cumplir los requisitos de ley. También negó un acuerdo con el gobierno. El habeas corpus de Jorge Glass significa apenas una gota de justicia en un mar de persecución y de ilegalidades. La salida de prisión se produjo luego de que un juez de una pequeña localidad en la provincia de Santa Elena le concediera un habeas corpus, que se tramitó en pocas horas, lo que generó dudas sobre la clase política y la justicia en Ecuador. El abogado constitucionalista Rafael Ollarte no solo responsabilizó al juez por la puesta en libertad de Glass. Entonces aquí hay hartos involucrados, el juez, el Consejo de la Judicatura, el gobierno. Eso de que la ley es para los de Poncho es mentira.
La ley es para el común de los mortales. Para los políticos existe otro ordenamiento jurídico muy distinto. Glass, una de las caras más visibles del correísmo, fue liberado el fin de semana luego de haber cumplido 4 años y medio de prisión y con condenas en 2 causas, entre las que figura una por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En breve visitamos el laboratorio donde la NASA prepara una misión espacial que buscará el origen de los planetas. El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La NASA prepara una misión que por primera vez llegará hasta un asteroide, el cual está compuesto principalmente por metal y no por rocas, como usualmente sucede. Los científicos creen que este asteroide podría arrojar pistas sobre el origen de los planetas. Verónica Villafañe visitó el lugar donde se prepara la misión Psyche. En esta sala limpia del laboratorio JPL de la NASA en California, ingenieros ponen los toques finales a la nave espacial Psyche, la primera que será enviada a orbitar el asteroide del mismo nombre para estudiar sus propiedades. La misión está dirigida por la investigadora principal Lindy Elkins Stanton de la Universidad Estatal de Arizona. Este es un momento emocionante. Lo que ven aquí es una nave espacial que funciona maravillosamente, lista para integrar en un cohete y ser lanzada. Tomó 11 años llegar a este punto. Un equipo de 800 personas en organizaciones de todo el mundo han trabajado en esto. Según Elkins Stanton, el asteroide Psyche, rico en hierro y níquel, podría proveer información esencial sobre la formación de planetas. La hipótesis es que es el núcleo de un planeta que por colisiones con otros cuerpos arrancaron la corteza y lo dejaron expuesto para que lo podamos ir a explorar. María de Soria es ingeniera de sistemas de carga útil de Psyche. Que con Psyche seremos capaces de entender mejor cómo se formó, sus orígenes, y eso también nos va a permitir entender el origen de nuestra propia Tierra y del sistema solar. La misión Psyche probará una nueva tecnología de comunicación por láser. Programada para despegar en agosto del 2022, la nave viajará 2.400 millones de kilómetros para alcanzar el asteroide ubicado entre Marte y Júpiter. Si todo sale de acuerdo al plan, la nave espacial Psyche llegará a su destino final a principios del 2026. Psyche pasará 21 meses orbitando el asteroide, pero dependiendo de los hallazgos, podría extenderse la misión. Verónica Villafañe, Voz de América, Pasadena, California. De esta manera nos despedimos hoy en El Mundo al Día. Gracias por su sintonía.
Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.